Muy buenos días, el tema de hoy es la recompensa. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa. Encontramos en la palabra de Dios que cada vez que usted y yo servimos para el Señor, recibiremos recompensa del Señor. Pero mire que hay a muchos que les cuesta entender la recompensa. Si yo ayudo a otra persona, recibiré recompensa a esa persona. Si yo le colaboro a otra persona, recibiré recompensa a esa persona. Si yo le presto, si yo le colaboro a esa persona, yo sé que esa persona me tendrá que recompensar, porque obviamente yo le serví, yo le ayudé, yo le colaboré cuando me lo necesitaba. Lo mínimo que puede hacer esa persona por mí es darme una recompensa. A veces esperamos y actuamos como los del mundo. Nos damos cuenta que usted y yo debemos ser diferentes a como actúan los del mundo, ya que en la palabra de Dios encontramos que debemos servir como para el Señor, ya que si usted hace algo en Dios, pero esperando que el hombre recibir algo del hombre, usted no lo hace para Dios, usted lo hace en su propio beneficio, esperando ser de pronto exaltado, glorificado, de pronto bendecido, de pronto recompensado por la otra persona, pero no esperando en Dios. Cuando entramos a la palabra encontramos que la recompensa viene de Dios, y es donde debemos enfocarnos. ¿Cómo sería el apóstol Pablo si realmente se diera cuenta cómo nosotros buscamos la recompensa en otras personas, en los placeres, de pronto en un cargo, en un ascenso, en un mejor proyecto, en un mejor sueldo, en un mejor estatus, en un mejor logro, en el mundo en donde yo me muevo, en los negocios, en mi trabajo, con mis amigos, con mis compañeros, de pronto con mi familia, y esperamos una recompensa de otras personas menos de Dios? Y es precisamente porque tenemos puesta la mirada es en el hombre, no en Dios. Pero cuando aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza en el que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando usted y yo hagamos algo, hagámoslo para el Señor. Hagamos si una persona está pasando necesidades y podemos ayudarla, ayudémosla. Si una persona necesita una guía, una orientación y la podemos hacer, guiémoslo, orientémoslo. Si una persona necesita una oración y podemos hacerla, hagámosla. Si una persona necesita que lo podemos ayudar económicamente y tenemos la opción, la posibilidad de ayudarlos, hagámoslo, pero hagámoslo como para el Señor. No hagamos esperando nada de esta persona, porque mire que yo he podido descubrir que cuando usted y yo ayudamos a otra persona, Dios usa a otras personas, no a esa persona que usted y yo ayudamos, usa a otra persona para bendecirnos. Alguien que usted y yo no conocemos. Oiga, pero ¿por qué Dios usó a esta persona? Si yo no le he dado nada, si yo no le cobro nada, pero Dios sí tiene memoria. Como usted y yo no tenemos memoria de quien a veces ayudamos, pero sí tenemos memoria de quien ayudé y ni siquiera fue tan desagradecido que ni siquiera me dio las gracias, porque siempre esperamos del hombre, pero Dios no. Gracias a Dios el Señor no sufre memoria como usted y yo, pero el Señor sí mira lo que usted y yo hacemos de corazón, y el Señor usa a otras personas para bendecirnos y lo usa de corazón. Una persona que usted y yo no conocimos, pero el Señor la puso en el camino y nos bendijo en determinadas circunstancias, situación, momento, y que nos sentimos abrumados. Pero ¿quién es esa persona y cómo me ayudó y por qué me ayudó y qué vio en mí? No, ¿qué vio el Señor en usted y en mí para ayudarnos? Porque Él vio que ayudamos a otra persona sin esperar nada a cambio de esa persona. Por eso, y sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tremendo. El apóstol Pablo sabía a quién le servía. Él no le servía al hombre. Recibió vituperios, malos tratos. Dice que estuvo en la cárcel, fueron flagelados, le dieron 40 latigazos menos uno. Dice que sufrió naufragios. Dice que fue mordido por una serpiente por servirle al Señor, por hacer la obra del Señor. Pero cómo él recibía la recompensa del Señor. Llegaba a otro lugar y lo hospedaba, lo recibían, le daban comida, le ayudaban en el camino, en el trayecto, en donde el apóstol Pablo y esas personas que él no conocía, pero lo ayudaban. Y es decir, cómo actúa el Señor siempre y cuando esperamos la recompensa de Él, y Él siempre quiere recompensarnos a usted y a mí. Lo que pasa es que nos falta más depender del Señor, en pedirle al Señor y poder conocer y entender qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, pero cómo el Señor obrará en cada uno de nosotros y cómo nos usará. Y es tan importante que usted y yo entremos a la luz de las Escrituras y por entender, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender y conocer cuáles son los planes que tienes. Por eso, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues voy a hablar nuevamente el apóstol Pablo. Lo que yo le decía, le dieron 40 latigazos menos uno, dice que fue encarcelado, vituperado, maltratado, dice que lo golpearon, lo apedrearon, pero aún así Él seguía sirviendo, porque Él sabía que no servía a los hombres, Él sabía que le servía al Señor. Y en el Señor recibiría la recompensa, y Él recibió la recompensa en esta vida del Señor, y la recibió, y otros reciben recompensa en la eternidad. Y eso lo encontramos en Hebreos 11, los grandes patriarcas de la fe. En algunos no vieron la promesa, pero en la eternidad la recibieron esa recompensa. Pero usted y yo recibiremos recompensa en esta tierra, pero siempre y cuando todo lo que usted y yo hagamos para el Señor.
Una persona decía, pero ¿cómo así que el Señor dice a través de la palabra que debemos bendecir a nuestros enemigos? Pero es que ¿acaso Dios no se da cuenta de lo que me hizo esa persona, cómo me trató? Yo le decía a esa persona, pero usted no mira en la palabra que Jesús lo vituperaron, lo maltrataron, lo flagelaron, lo golpearon, le mesaron la barba. Dice la palabra que su cuerpo quedó en podrida llaga. Dice que imposible de desear, pero lo único que dijo Jesús fue, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y él aún así dio su vida por amor, por usted y por mí, pero él lo hizo porque tenía la recompensa eterna. Dice que él fue recibido con gloria en el reino, que él se sentó a la diestra de Dios Padre, está sentado a la diestra de Dios Padre, te recibió una recompensa en el reino de los cielos, una recompensa en la cual usted y yo también podremos recibir cuando todo lo hagamos por amor. El Señor lo hizo no sirviendo a los hombres, sirviendo como para Dios, pero por amor a la humanidad lo hizo en ir a la cruz y ser crucificado de la peor manera para darnos esa salvación a usted y a mí. Lo hizo como por amor y recibió la recompensa del Padre, porque él sabía a quién le servía, al Padre. Por eso siempre en la palabra encontramos que el Señor Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras del que me envió. Lo tenía muy claro. Ojalá usted y yo lo tengamos claro. Venimos a servirle a quién, al hombre o a Dios. Le servimos a Dios, lo que el Señor nos lleve a hacer, con quien nos quiera hacer, que si de pronto nos hablan mal, nos tratan mal, pero el Señor es nuestro defensor. El Señor dice la palabra que les escudo y adarga de verdad a los que le temen, a los que nos defienden. Es Él el que nos defiende, nos guarda, nos protege. Por eso si usted y yo lo hacemos, hagámoslo de corazón, pero hagámoslo de amor, con amor. Por eso dice, hijitos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él lo decía con total autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él estaba viviendo, él sabía lo que le estaba pasando, y por eso él no dudó en decirlo, lo que el Señor lo llevó a hacer. El apóstol Pablo, un hombre usado sobrenaturalmente por Dios, pero también un hombre en el cual el Señor se glorificó para llevarlo también a conocer los planes que el Señor tenía preparados para él, pero también en el cual el Señor iba a obrar a través de su vida, pero para beneficio de la humanidad, para beneficio suyo, para beneficio mío. Mire lo que dice en Hebreos 11:16. Dice, pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad a los que trabajamos y hacemos todo como para Dios, no para el hombre, no esperando la recompensa del hombre, no esperando lo que el hombre nos pueda dar o nos pueda bendecir, es esperando lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Por eso es tan importante que entremos a la oración y le pidamos al Señor, llévame Señor a obrar como tú obras, llévame a hacer las cosas como tú quieres, llévame a hacer y hablar y actuar como tú lo haces, como lo hizo Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque a veces juzgamos a las otras personas, pero nos da cuenta lo que ya lo ayudé, pero qué tal pero el que quién se cree, y somos tan ligeritos para juzgar. Tenemos una lengua muy rápida para juzgar y criticar a los demás, cuando podemos tener una lengua muy rápida para pedir perdón y pedirle al Señor que nos dé esa claridad y ese entendimiento, qué es lo que nos quiere usar y cómo nos quiere llevar para usarnos para su gloria y para su honra. Es por eso que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en ese entendimiento, en ese conocimiento a la luz de las Escrituras, y que el Espíritu de Dios nos lleve en ese entendimiento para poder conocer lo que el Señor quiere obrar a través de su vida y mi vida. Hoy le oro y le pido al Señor que le dé esa claridad y ese entendimiento a usted, que pueda entender y conocer lo que el Señor ya tiene preparado para con cada uno de nosotros, siempre y cuando todo lo hagamos por amor, pero por amor en Cristo Jesús, por amor al que Él dio su vida por usted y por mí, por amor a cada uno de nosotros, para que le sirvamos, pero que todos recibiremos la recompensa, y la recompensa la recibiremos siempre y cuando dependamos del Señor, sin importar lo que piensen, no diga los demás, sino lo que diga el Señor. ¿Qué dice el Señor de lo que usted ha hecho? ¿Será que usted se ha hecho las cosas como para el Señor, o lo ha hecho esperando algo al respecto a los hombres? Es lo que dice el apóstol Juan. Dice en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Pero no nos alejemos avergonzados, porque siempre hemos esperado del hombre, pero si esperamos en Dios, Él nos dará la recompensa. Él mismo nos bendecirá en todo momento, en todo lugar, ya que Dios nos recompensará por nuestras decisiones actuales. Nos hace a usted y a mí responsables de nuestras decisiones, pero que también nuestras acciones, decisiones sean dignas.
también que sean a través de pensamientos y palabras que puedan dar fruto para que esa recompensa la podamos tener tanto aquí como en la eternidad. Y de la misma manera, eso que nos diga a causar, que no nos llegue a causar de pronto vergüenza o indignación, sino por el contrario, una recompensa en el cual quiere darnos a usted y a mí esa seguridad, esa confianza que en el Señor tendremos la recompensa. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que el Señor recompense su obra, la obra que usted, el Señor, lo ha llevado a hacer, orar por otras personas, así le hayan pagado mal, pedirle a Dios por otras personas, clamar por otras personas, pero el Señor recompensará. De pronto usted ha ido en necesidad, esperando de pronto que otra persona le ayude, no le ha ayudado, pero usted le clama al Señor, el Señor le recompensará y le recompensará el doble, porque usted confía es